Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy vamos a estar hablando respecto a las diferencias y a las similitudes de la astrología y la astronomía. Y obviamente desde un punto de vista astrológico, porque yo soy estudiante de la astrología, aunque sé un poquito de astronomía y geodinámica física en general. Y obviamente la astrología y la astronomía son palabras que riman, son muy similares en el lenguaje castellano. Solamente dos letras distinguen estos dos conceptos. Pero antes que abundemos, quiero presentarles la siguiente analogía. Piensen en dos hermanitas. Estas dos hermanitas crecieron juntas, sus padres las amaban de la misma manera, dormían juntas, jugaban juntas, estudiaban juntas, en fin, eran inseparables. Una de ellas era la hermanita artística, espiritual, la astrología, y la otra hermanita era la científica, la que le encantaba las matemáticas, la astronomía. Y juntas estas dos hermanitas contemplaban los astros y le enseñaban a todo el mundo la magia, la profundidad de los astros. Pero ¿qué pasa? Ahora, lamentablemente, les tengo que contar que estas hermanitas ya no están juntas, porque sucedió por las vicisitudes de la vida que estas hermanitas ahora mismo están separadas, y separadas por primera vez en la historia de la humanidad. Porque hay que recordar nuevamente que la astrología y la astronomía son una misma cosa, y fueron la misma cosa por siglos, por milenios, y no es hasta ahora, hasta los últimos 500 años más o menos, que se han separado en dos disciplinas diferentes. Y hay que recordar, como dice mi maestro, el astrólogo norteamericano Ryan Kurzak, la astrología de la India, la Jyotisha, la astrología védica, es tanto un arte como una ciencia. Y ahí están las dos disciplinas que están separadas hoy en día: la astrología, el arte de las estrellas, y la astronomía, la ciencia de las estrellas, que juntas eran la Jyotisha. Y la Jyotisha en sánscrito significa ciencia de la luz, que es uno de los angas de los Vedas, que es en esencia la astrología de la India. Y tenemos que explicar por qué hubo esta separación que nunca se había dado en la historia de la humanidad. Y esta separación se llama el gran divorcio moderno. Es un concepto que yo le he denominado a esto. ¿Y qué sucede? Para allá en el siglo XVI empieza este gran divorcio moderno de la astrología y la astronomía. Y en el siglo XVI es el Renacimiento. El Renacimiento empezó siglo XVI, siglo XV, por ahí. Y el Renacimiento es básicamente cuando los intelectuales y la gente, la élite, la inteligencia europea empieza a redescubrir los clásicos griegos y romanos a través del mundo árabe y a través de otras fuentes. Y hay amplia revolución en todos los campos del saber. Y uno de estos campos del saber que se afectan es la observación de los astros. Y es en este momento, en el siglo XVI, cuando surge la teoría heliocéntrica. Antes de eso, tenemos que tener en mente que antes la gente pensaba que el centro del universo era el planeta Tierra. Pero con la teoría heliocéntrica surge que ahora la estrella, el Sol, es el centro del universo, y esto empieza con la teoría heliocéntrica en el Renacimiento, y que la Tierra meramente es un cuerpo celeste, un satélite que le da la vuelta al Sol, el centro del universo. Y es en este mismo momento cuando empieza el gran divorcio entre la astrología y la astronomía. La teoría heliocéntrica parte de los estudios de Kepler, de Copérnico, y las observaciones de Galileo Galilei, y es a través de la teoría heliocéntrica donde ya el geocentrismo toma una perspectiva, es decir, una posición terciaria. Y tenemos que recordar que el geocentrismo es imperativo para la astrología, y es aquí con la teoría heliocéntrica nuevamente que empieza este gran divorcio. Y no estamos diciendo que la teoría heliocéntrica es la correcta o incorrecta, o que la geocéntrica es la correcta o incorrecta. Como decía Albert Einstein, cuando vienen las teorías heliocéntricas y geocéntricas es meramente un punto de vista. Podemos decir que el centro es la Tierra, o podemos decir que el centro es el Sol, no importa, porque todo es relativo en el espacio
espacio es meramente un punto de vista. Y luego de esta teoría heliocéntrica se empieza a descubrir que el Sol no es el centro del universo, el Sol es meramente una estrella de muchas, en una galaxia de muchas, en un universo gigantesco, hasta que hoy en día estamos hablando de teorías de universos paralelos, etcétera, etcétera. Pero el gran divorcio empieza aquí, en el Renacimiento, que es la raíz de la modernidad. Subsiguientemente, después del Renacimiento, en el mundo europeo, que es parte de nuestra tradición como hispanoparlantes que somos, viene lo que es la Reforma Protestante, luego la Ilustración, la Industrialización y luego todas las revoluciones, o antes mejor dicho, todas las revoluciones liberales que cambian el viejo orden a un nuevo orden secular, es decir, el viejo orden de los reyes, de la iglesia, de la sabiduría ancestral que heredaban del mundo clásico a través del catolicismo, se cambia por el orden moderno de la banca y los gobiernos democráticos. Y es ahí el gran divorcio, ¿verdad? Cómo cambia de un mundo tradicional a un mundo moderno. Y empieza el gran divorcio de la astrología y la astronomía con la teoría heliocéntrica. Y hay que recordar, una sociedad tradicional, un orden tradicional es donde Dios y el trascender es el centro de todo. Ahí sí hay espacio para que la astrología y la astronomía sean una sola cosa. Y así fue por milenios, y no es hasta hace 500 años que una subversión global empieza esta revolución moderna donde ya Dios y el trascender no son el centro de todo. Ahora es la banca y el ser humano, y en ese centro de la banca y del ser humano no hay espacio para que la astrología y la astronomía sean una misma cosa, porque esta unión implica de que Dios existe, de que hay espiritualidad, de que hay reencarnación, de que los astros nos afectan de una manera que no podemos explicar a través de nuestros 5 sentidos y nuestra mente. Por ende, la astrología se separa de la astronomía, y la astrología se ve hoy en día como una pseudociencia, una aberración, una superstición, mientras que la astronomía es una ciencia ratificada por el orden moderno. Y es ahí la raíz de esta división, de estas dos hermanitas entre la artística, la astrología, y la científica, la astronomía. Ahora expliquemos sus diferencias y empecemos por la etimología, la raíz de las palabras. La astronomía, en términos sencillos, es el nomos de los astros, y la astrología es el logos de los astros. Es decir, la astronomía, el nomos de los astros, son las normas, las leyes, los conjuntos de las estrellas, mientras que la astrología, el logo de los astros, es el símbolo, es el estudio, es el discurso de las estrellas. La astronomía básicamente es el estudio de la física y la matemática de los cuerpos y los fenómenos celestes en relación a la Tierra y en relación a otros cuerpos y fenómenos celestes, mientras que la astrología toma este conocimiento, esta información astronómica, tanto física como matemática, y de ella extrapola interpretaciones multidimensionales y psicoespirituales respecto al destino y el más allá de un individuo, un colectivo o hasta una cosa. Podemos ver nuevamente cómo la astrología y la astronomía en principio, y una vez que las analicemos, son casi lo mismo. En esencia, son la misma cosa. Es Yoticha, la ciencia de la luz. Y en concepto védico, la astronomía se le llama Ganita o Gola, pero es más Ganita que nada. El Ganita es el aspecto de la observación y la medición de los astros respecto a su física y respecto al movimiento con la Tierra. En cambio, está la astrología, que en conceptos védicos se llama Hora. H-O-R-A. De ahí sale la palabra horóscopo, horoscopía, y también sale la palabra hora del reloj, ¿verdad? De 1 hora, 60 minutos. Y la hora lo que hace es extrapolar esta información concreta y hacer interpretaciones, predicciones, basándose en los chastras, que son las escrituras antiguas, y basándose en la estadística, en la observación transgeneracional a través de los siglos. Y nuevamente podemos ver las diferencias y las similitudes entre la astrología y la astronomía. Y de dicho modo,
ambas disciplinas tienen un montón de subdivisiones. La astronomía tiene la astrofísica, tiene la astromecánica, tiene la astronomía observacional, tanto tanto amateur como profesional, y tiene también la astronomía teórica. En cambio, la astrología tiene un montón de subdivisiones. Las dos más grandes astrologías del mundo son la védica y la china, y son las más grandes porque son las más antiguas. ¿De dónde salieron? No sabemos. Hay gente que dice que sale de Atlántida, gente que dice que lo trajeron los arianos del Polo Norte, de Hiperbórea y de Atlántida también. Hay gente que dice, por ejemplo, que la astrología nadie sale de Lemuria. No sabemos, un montón de teorías, pero lo que sabemos es que las astrologías más viejas son la de la China y la de la India, y quizás el Qin Maya, ¿verdad? Pero hay mucho del Qin Maya que no sabemos, hay mucho sincretismo, hay cosas del I Ching, hay muchas cosas que no sabemos. Por el momento vamos a hablar de la védica y la china, ¿verdad? Y son las más importantes también porque ambas están atadas a conceptos más holísticos del mundo, ¿verdad? La Jyotisha está atada a la tradición védica, que es una cosmogonía más grande, y la china al I Ching, que nuevamente es una cosmogonía más grande. La China, por razones geográficas y culturales, no salió tanto de los confines geográficos chinos, aunque sí influenció un poco en los Himalayas, a la tibetana, que básicamente es una mezcla entre la china y la védica, y no salió mucho de China, es lo que quiero decir. En cambio, la védica sí salió de la India e influenció a todo el mundo clásico. La védica se movió por el mundo antiguo, influenció la astrología persa, la astrología árabe, subsiguientemente el Mediterráneo anterior a la árabe, influenció la astrología egipcia, la griega, se desarrolló en la occidental moderna, y podemos ver cómo esas diferentes astrologías influyen nuevamente a la védica. La persa, la árabe influenció a la védica dándole los conceptos del Tajik, el Barsafala, el retorno solar, y también podemos ver cómo la occidental moderna afecta a la védica a través de la astrología neovédica, la cual incluye los planetas transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón. Y podemos ver, hay varias subdivisiones dentro de estas dos disciplinas. Y hay que también recalcar que la astronomía, muchos de sus preceptos son teóricos, se basan en la observación, en la teoría, en la tecnología, mientras que muchos de los preceptos de la Jyotisha, de la astrología, también se basan en la observación, pero se basan mayormente en los shastras, las escrituras sagradas, en la observación transgeneracional a través de la estadística, y obviamente en conceptos extrasensoriales difíciles de explicar, pero se basan mayormente en fe. Estamos hablando de que la astronomía y la astrología explican muchas cosas sin tener hechos concretos. Una meramente tiene teorías que no puede comprobar aún, la astronomía, y la otra tiene hechos que comprueba a través de la fe. Y podemos ver que ambas tratan de explicar las mismas cosas sin las herramientas completas. Claro, la astrología utiliza más de la astronomía que de la astronomía de la astrología, pero lo que queremos decir es que son dos hermanas que han sido separadas y que necesitan volver a estar juntas. ¿Y cómo podemos empezar a hacer esto? Derrumbando la ignorancia. Y los astrólogos pecan de ignorantes al igual que los astrónomos. Los astrólogos a veces pecan de ignorantes que por razones obvias, ¿verdad? A veces entienden los preceptos astronómicos básicos, la importancia para hacer sus predicciones, pero muchas veces carecen del interés de pasar el trabajo para entender conceptos astronómicos más complicados. En cambio, los astrónomos lamentablemente ven a la astrología con mucho desdén y con mucho desprecio, la ven como una pseudociencia, como una aberración, como hemos dicho antes, y pecan de ignorantes porque no quieren o no pueden abrir su mente a conceptos del más allá, al conceptos del intangible, conceptos mucho más abarcadores que la mente y los cinco sentidos aún no pueden explicar. Y espero que hayan entendido las similitudes y las diferencias, y que entiendan que las similitudes entre ambas disciplinas son mucho más que sus desacuerdos, porque nuevamente son tanto un arte como una ciencia que antes y que por muchos años siempre fue una misma cosa hasta ahora, hasta hace 500 años. Y esperamos que en el futuro no tan lejano nuevamente estas dos hermanitas vuelvan a ser inseparables y se entiendan mutuamente para el beneficio de toda la humanidad sobre este planeta. Espero que les haya gustado mi video respecto a la astrología y a la astronomía y que no los haya aburrido.
Nada, recuerden darle like a este video, suscríbanse a mi canal Fernando Raúl Astrology y si desean bajar su reporte astrológico personalizado y ver todas mis consultas astrológicas, no duden en visitar mi website fernandoraulastrology.com. Y nada, aquí Fernando Raúl, siempre a la orden. Nos vemos.